Hola, buenos días a todos. Me presento, soy la licenciada Maritza Isunza Domínguez. Soy la titular de la Unidad de Igualdad de Género en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Tlaxcala. Es un gusto poder compartir con ustedes la primera sesión programada en este 2022. Y bueno, el día de hoy tenemos a una persona muy especial para nosotros que ha contribuido en diferentes temas. Es Claudia Angélica Reyes Irigoyen. Les voy a leer un poquito de su síntesis curricular porque la verdad es que tiene una gran trayectoria. El día de hoy nos va a dar el tema de cómo educar a nuestros hijos e hijas en base a igualdad y equidad sin que sufran discriminación. Bueno, un poquito de ella. Ella es psicóloga, es licenciada en psicología, tiene diplomado en terapia de juego con enfoque humanista, tiene también un diplomado en sexualidad humana, diplomado en psicoterapia de pareja y diplomado en danza terapeuta con certificación internacional de la UNESCO. Actualmente está en proceso de titulación como maestra en sexualidad y equidad de género y es fundadora del Centro Noyolo. Pues bienvenida, Ann, es un gusto tenerte con nosotros y pues sin más preámbulo, te vamos a ceder la palabra para que nos llenes de muchos conocimientos el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias a la comisión. Y pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas las personas que nos acompañan. Estoy un poquito afónica. Me dio COVID hace como una semana y media, 2 semanas, y todavía estoy como en la recuperación y los estragos que me dejó, pero es un gusto estar con ustedes hoy platicando o haciendo espacios justo para hablar de estos temas, que es sexualidad. Estos temas son ya sexualidad. Ya estamos hablando de algo que es tabú, de algo que no se habla, y estamos haciendo revolución al estar aquí. Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla para comenzar. Y vamos a empezar. Bueno, el tema de hoy es cómo educar a mis hijos, hijas, en base a igualdad y equidad sin que sufran discriminación. Híjole, es un tema, yo estaba pensando cómo hablarlo, ¿no? Cómo abordarlo y cómo entrarle a decir, a garantizar que no van a sufrir discriminación. Entonces vamos a irlo checando acá en el proceso. Y bueno, primero me gustaría, antes de comenzar, dar algunas cifras. Primero que nada, quisiera decirles que somos el primer lugar en bullying, en acoso escolar, en el mundo. Eso quiere decir que 7 de cada 10 niños en la escuela sufren todos los días algún tipo de acoso escolar. La OCDE y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa comenta que somos el primer lugar incluso que el famoso Estados Unidos y que China y Japón. Entonces, bueno, estas son cifras que nos dicen que de las personas que estamos aquí, si nos basamos en esa gráfica, de las personas que estamos aquí y que tenemos hijos, en algún momento alguno o alguna de nuestras hijas ha sufrido algún tipo de acoso en la escuela. La UNICEF dice que 1 de cada 3 niños sufre violencia escolar. ¿Esto qué quiere decir? Algún tipo de burla, en algunos casos también violencia física. Y 8 de cada 10 jóvenes, chicos, chicas, en el territorio nacional están sufriendo violencia. Ahora, el INEGI dice que al mes tenemos 52 suicidios infantiles. De esos, 8 de ellos, y es un número que realmente no podemos verificar. No sabemos si los demás chicos que tomaron esa decisión, no sé si supieron ahorita del pequeño que en Estados Unidos se suicidó porque sufría acoso. Y no le pudo contar a su familia, su mamá no estaba enterada, llevaba meses sufriendo acoso, y lo que él decidió, él hizo fue pues terminar con su vida, ¿no? A muy temprana edad. La intimidación sistémica
¿qué es lo que hace? Somete al más débil. ¿Quién es el más débil? Lo puse aquí entre comillas. ¿Por qué un niño sería el más débil? Me puedo imaginar que un niño que con esas características o que pueda ser visto de esta forma, me puedo imaginar, no sé qué se puedan imaginar ustedes. Yo me imagino a un niño diferente. Incluso ahí dice, enfatizar quién es diferente. A veces por los lentes, a veces por el tamaño, a veces por las calificaciones y muchas veces por las buenas calificaciones. Otras veces porque no es bueno o buena en algún deporte, otras veces porque no es suficientemente masculino o porque se junta con las niñas. Hace tiempo escuchaba a un niño que decía, no, es que fulanito no, porque él se junta con los niños, con las niñas. Entonces no lo invitamos a que se junte con nosotros porque se me hace que es gay. Entonces, por eso él estaba recibiendo acoso escolar. La altura, si es muy pequeño o si es muy alto, si es muy delgado o si es o si tiene sobrepeso por la ropa, por la situación de su familia, por dónde vive o por alguna discapacidad, por cualquier cosa, puede sufrir algún tipo de acoso. Ahora, vamos a dejar el acoso, ¿ok? ¿Por qué lo menciono? Hablar de discriminación es hablar de violencia. En México hay en promedio entre 10 y 11 feminicidios al día. Es decir, que entre 10 y 11 cuerpos son encontrados de mujeres y niñas al día. Además de que matan a 4 personas cada hora en nuestro país. Cada hora. Y entonces somos el primer lugar en feminicidios con respecto a 24 países. Somos el primer lugar en acoso escolar. Somos el primer lugar en feminicidios. Somos el primer lugar en abuso sexual infantil, que antes estaba en el promedio de los 8 años y medio y ahora ya bajó a los 4 años y medio. ¿Qué quiere decir? Que un niño, una niña, a los 4 años y medio, ese es el promedio, ya debe de saber cómo enfrentar a un agresor sexual que puede estar dentro de su casa y que es una persona de confianza. Y somos el primer lugar en embarazo adolescente. Entonces, cuando vienen los partidos de fútbol y las olimpiadas y pensamos, híjole, México nunca gana nada, nunca ganamos un premio, ¿qué creen? Sí ganamos. Estamos arriba de los feminicidios, del abuso sexual infantil, del embarazo adolescente, y estamos ahí, estamos hasta arriba de la cima. Híjole, entonces sí estamos ganando, pero ¿en qué estamos ganando? Ahora, hablemos de un poquito de los factores de riesgo. Bueno, golpes, amenazas, burlas, eso es algo con lo que ya se vive todos los días. Ciberacoso en las redes sociales. Yo no sé las personas que acá tengan hijos, si alguien de repente quiere preguntar algo, quiere participar, Mari, te encargo que abras micrófono, porque yo no los puedo ver. Entonces, no sé si ustedes tengan hijos, hijas. El otro día estaba escuchando a algún amigo de mi hijo que va en la secundaria y estaba hablando de unos grupos en TikTok que se llaman Los Quemados de Tlaxcala. Entonces, investigué, me metí y hay quemados de Tlaxcala por escuelas, por secundarias y también en Facebook también hay otros grupos. Mencionan los nombres, por ejemplo, si una chica estaba viendo y decía la foto de una chica, su nombre en el Facebook, y decía que se creía mucho, que era muchas groserías, una puta que y que yo creo que son chicas que en algún momento tuvieron algún choque por algún chico o por lo que sea, y estaban ya en Quemados de Tlaxcala. Hay de los que usan muchos filtros, los borrachos y borrachas de Tlaxcala. En fin, hay muchísimos grupos desde TikTok, Facebook, etc. Y entonces yo veía al chico cómo buscaba preocupado no estar en los Quemados de Tlaxcala porque había tenido un conflicto con alguien. Y entonces dije, híjole, o sea, yo me acuerdo que eso a mí me tocó con el chismógrafo en la secundaria, ¿no? Que quién es la más ridícula y hasta daban premios, ¿no? En la secundaria, en la tardeada, de repente. Entonces,
Ahora esto ya no se queda solo en la secundaria, ya pasa en las redes sociales. Entonces, una situación de abuso, de acoso, de violencia, de discriminación, no se queda solamente en un momento. Ya llega a otras escuelas, a otros grupos, y realmente creo que las chicas y los chicos están viviendo cosas que nosotros no estábamos viviendo en ese momento, incluyendo ahora una pandemia. Es el grupo más vulnerable de la pandemia. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha permitido hablar de cómo nos sentimos, o no hablar, o deprimirnos, o llegamos de malas a la casa, nos peleamos, decimos cosas. Pero si ellos y ellas están rebeldes, están en su cuarto, y rebeldes lo digo igual, entre comillas, tienen algún cambio, inmediatamente es que no sé qué hacer con él, castigos, amenazas, no tienen la oportunidad ni siquiera, o muchos no la han tenido, de poder vivir estos cambios de la pandemia con contención, sino con amenazas. Ujú. Entonces, si le aumentamos a la pandemia, si le aumentamos también esta situación que están viviendo en las escuelas, que les genera estrés, el cambio de rutinas, que hay violencia en el hogar y en la familia, y que no tienen espacios de contención. Nosotros de repente podemos hablar con la familia, salimos al trabajo, pero ellos perdieron esta parte de la socialización que es muy importante para ellos en esta etapa. Bueno, entonces todos estos son factores de riesgo y generan violencia. ¿Y por qué puse aquí construcción dicotómica de género? A mí hablar de género me apasiona, me gusta mucho, creo que es algo que disfruto mucho. Y yo justamente ahorita considero que el poder hablar del género y poder educar en género implica que los resultados a largo plazo sean diferentes. Por ejemplo, a las niñas y a los niños se les educa diferente, como si fueran dos polos opuestos. Y entonces a los niños se les pide una lista. De acuerdo a lo que tú tienes entre las piernas, si es pene o si es vulva, te voy a poner un género, es decir, hombre y mujer. Y ya de ahí, de acuerdo a eso, te voy a dar una lista. Esa está tu lista. Tienes que cumplir con todas estas características. Si eres hombre y de repente eres tierno y sensible, ten cuidado, porque te voy a castigar. Y entonces te castigo con miradas, con violencias, con burla. Entonces, la construcción dicotómica de género, eso quiere decir que lo que es A está de este lado al final, no puede ser B. Y entonces crecemos con factores polarizados que generan más violencia. Eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Y por último, Tlaxcala está en la alerta de género. ¿Qué quiere decir? Que por el número de violencia de género, por los feminicidios, desapariciones, por todo esto que está sucediendo en el Estado, nos encontramos en alerta de género y necesitamos hacer algo, pero no es suficiente entrar a esta plática, no es suficiente quedarnos acá. Necesitamos observarnos, necesitamos hacer algo más. Ahora, yo les voy a pedir que no necesitan incluso compartirlo si ustedes no quieren, solamente que piensen en algún momento en su vida en el que han sufrido algún tipo de violencia o de discriminación, de burla. No sé, por ejemplo, yo puedo recordar, a mí me gusta mucho usar falda, entonces puedo recordar que por eso y por la forma de mi risa, en algún momento se me llegó a decir no sé, que me gustaba que los hombres me acariciaran las piernas, o lo que siempre te dicen, ¿no? Que eres puta. Porque en México las mujeres somos putas hasta porque nos estacionamos mal. O sea, yo de repente en algún momento me quedé hasta en doble fila y pasa alguien y me grita puta. Entonces nosotras somos putas por todo. No sé, piensen ustedes en alguna situación personal, en la primaria, en la secundaria, donde les dijeron mantenido, donde les dijeron, ay, sí, no tomas, que joto, no sé, lo que sea. Ahora piensen en alguna persona que les importa, puede ser su hijo, su hija, su pareja, su hermano, su mamá, y piensen en alguna ocasión que esta persona, ustedes escucharon o les contó que hayan sufrido algún tipo de discriminación, tal vez incluso por su peso,
o alguna situación de violencia. Ahora, aquí la pregunta es, ¿mi hijo, mi hija, sufre violencia? ¿Sufre discriminación? ¿En algún momento lo ha sufrido y no me ha dicho? ¿Lo puede llegar a sufrir? Yo creo que sí. Yo quisiera decirles, miren, les voy a dar esta receta y con estos pasos su hijo y su hija no va a sufrir discriminación. Pero eso no es posible. Lo que sí podemos hacer es prepararlos para que en el momento que lo sufra pueda decir algo. Prepararlos para que lo enfrenten de una forma diferente, con más herramientas. Ay, perdónenme, se me trabó esta cosita. Ok. Por eso, pero se va a hacer por fin. Vamos a continuar. Una disculpa. Ahora, vamos a checar qué es igualdad. Pues igualdad quiere decir que mujeres, hombres, niñas y niños deban gozar por igual de los mismos derechos, recursos, oportunidades y protecciones. Equidad es un principio ético normativo asociado a una idea de justicia, es decir, que todas las personas tengan lo que necesitan. No sé incluso si han visto una imagen que andaba rondando en el Facebook donde están unos niños tratando de asomarse sobre una barda. Y entonces hay algunos niños más altos, otros más pequeños, y se les dan cajitas para que puedan pararse sobre las cajitas y puedan ver. Entonces, hay una niña, un niño, no recuerdo bien, que tiene dos cajitas en lugar de una, para poder levantarse y poder ver. Entonces, se trata de cubrir las necesidades e intereses de las personas que son diferentes. Darles lo que necesitan. Ay, no puede ser. Una disculpa. Nuevamente estoy teniendo unos problemillas técnicos con esto. Todo excelente, Ann. Bueno, aprovechando lo que se reanuda tu presentación, quiero comentarte que tenemos a varias personitas aquí que nos acompañan de diferentes dependencias. Voy a empezar a mencionarte algunos y luego más adelante mencionaremos a otros, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos saludos de Marisol Tlachi Ahuatzi, del Instituto de Catastro, a Ivette Limón de Sedeco, buen día. Buenos días a todos, nos dice Miriam Martínez, titular de la Unidad de Igualdad de Género de SMIT, de la Secretaría. Bueno, no sé si me pudieras decir de dónde. También buenos días de María Eugenia Vergara Robredo, de la Secretaría del Medio Ambiente. Bueno, hasta acá y te dejo continuar, Ann. Bueno, vamos a continuar. Una disculpa, es que no sé qué le pasa a esta Canva de repente. No me había sucedido antes. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué puedo hacer para que esto sea diferente? Yo antes, para continuar, quisiera hablar un poquito. Estamos hablando de igualdad y equidad de género. Y generalmente yo sí opto por explicar un poquito de qué se trata el género durante las pláticas, porque les quiero compartir algo que a mí me pasó cuando entré a la maestría en sexualidad. Todavía las primeras clases preguntaban qué era sexualidad, qué era género. Y yo ya llevaba un diplomado y llevaba muchas cosas leídas porque me gusta mucho, siempre quise ser sexóloga, pero no me animaba a decir qué es sexualidad, no me animaba a decir qué es género. Decía, me voy a equivocar, no sé qué es género, todavía no lo tengo tan claro como para poder compartirlo. Entonces, me gustaría que pudiéramos hablar un poquito al respecto de eso. Sexo es lo biológico, son las características, todo lo biológico, gónadas, hormonas, todo, mi cabello, mis ojos, mis labios, mis manos.
Eso es sexo. ¿Ok? Y en el sexo es como si fuera una línea. En este polo está el macho de una especie y en el otro polo está la hembra de una especie. Lo que está en medio son los estados intersexuales. ¿Ok? Ahora, el género. Es como si fuera un teatro. A mí me gusta explicarlo así. Entonces, naces, ven que tienes entre las piernas y te dicen, te toca este papel y te toca este otro papel. Y entonces el género es una construcción social que nos exigen cumplir en función a nuestro sexo. Y además va cambiando. No sé, imaginemos otro tiempo. En el tiempo de los egipcios, allá donde Ra y todos aquellos. Los hombres usaban peluca, se delineaban los ojos, usaban falda. Si ustedes van a trabajar hoy con peluca, con los ojos delineados, con maquillaje y falda, ¿qué creen que les dirían? Pensemos en Jesucristo. Si ustedes hoy llegan con el cabello largo y un vestido, una toga que es algo largo, ¿qué creen que les dirían? Pensemos en los tiempos donde los hombres usaban pelucas y mientras más larga era la peluca, era más reconocido, tenía más jerarquía, más poder. ¿Qué pasaría si ustedes llegan hoy así? O con esos vestiditos que usaban antes, donde se ponían pelucas, se ponían de blanco la cara. ¿Qué pasaría? Sí quiero que veamos el género como algo que va cambiando de acuerdo al tiempo y a la edad en la que tú naces y además al lugar. Por ejemplo, en Mauritania hay granjas, o había, ahorita ya no hay, pero aún así se sigue combatiendo porque se cambie la idea, porque eso está costando mucho trabajo. Las mujeres ahí, lo deseable es que sean muy robustas. Las mujeres delgadas son feas. Entonces, a las niñas las metían en granjas para que consumieran leche de camello y medicamentos, para que pudieran obtener volumen y entonces pudieran conseguir un buen matrimonio. Entonces, el género y lo que te pide la sociedad que hagas, el estereotipo a cumplir, el rol a cumplir, va a depender del tiempo en el que nazcas y del lugar en donde vivas. No sé, ahorita, hace tiempo también estuvo rolando una imagen de dos mujeres jugando voleibol. Una con bikini y la otra totalmente cubierta de negro. No podía mostrar su cuerpo. Entonces, a algunas deportistas se les ocurrió decir, estos trajes no nos van, son muy machistas, no nos gustan y no los queremos. Y entonces la sancionaron porque no querían mostrar el bikini, no querían usar el bikini adecuado. Entonces aquí el género parece una moda y los cuerpos se tienen que cambiar para cumplir esa moda. Y si lo vemos así, es una locura. Ahora, ¿qué puedo hacer? Perdón. ¿Qué puedo hacer para que esto sea diferente? Primero, observar. Observar lo que les estoy comentando, el sistema. Conocerlo. Observarme a mí. Observar es lo cotidiano, es decir, hablamos de cómo hacer para educar a mis hijos y a mis hijas en igualdad y en equidad para que no sufran discriminación, que ya hablamos que nosotros no podemos protegerlos de que no sufran discriminación. Pero, ¿qué puedo hacer desde casa? Ejemplo, si tengo hijas e hijos, ¿qué tanto le digo a las chicas, a mi hija que participe en actividades del hogar y qué tanto no le digo a mi hijo? Por ejemplo, se maneja mucho una palabra, que es ayudar en casa. Es que les toca ayudarme en casa, decimos las mamás. Es que mi pareja me tiene que ayudar en casa. Es que me ayuda en casa. ¿Qué tal si cambiamos el ayudar por el contribuir? No, no me ayudas. Porque ¿eso qué quiere decir? Ayudarle a alguien implica a que a esa persona le toca hacer.
las cosas. Por ejemplo, yo tengo que recoger estos lapiceros. Es mi responsabilidad cuidar de estos lapiceros y que estén siempre. Entonces los usan, los riegan y yo tengo que levantar esos lapiceros. Ayúdenle, ayúdenle a que esté bien con sus lapiceros, ayúdenle. Eso implica que son mi responsabilidad estos lapiceros. Y no es así con las actividades del hogar. Tú no me ayudas, tú contribuyes a la casa porque aquí vives. Y entonces nosotros tenemos beneficios, pero también tenemos responsabilidades. Y es tarea de todas las personas que vivimos aquí que la casa esté limpia y que cada quien haga sus responsabilidades. ¿Qué tanto me compro las cosas en base a estereotipos? ¿Qué tanto, por ejemplo, hablando de mis emociones? Yo estoy segura que ninguna de las personas que estamos acá tuvimos emociones 1, 2 y 3 y sexualidad 1, 2 y 3 desde la primaria. Si alguien lo tuvo y me estoy equivocando, pues me encantaría escuchar su experiencia. La verdad es que yo no lo tuve. Y entonces cuando me enojo o cuando me enojaba, ahorita sigo todavía aprendiendo, pero como que trato un poquito más de observarme, mm, pateaba, golpeaba, gritaba, estaba enojada con el mundo, ¿no? Y a veces ni siquiera sabía por qué estaba enojada, solo sentía un malestar. Y entonces en casa, cuando se enojan tus hijos y tus hijas, ¿qué les dices? Vete a tu cuarto. Las castigas porque están enojadas. ¿Cómo queremos que aprendan a gestionar su enojo y su emoción? ¿Qué hacemos para que aprendan a gestionarla? Es como una llamita. Se enciende la llama, se enciende el enojo. Y entonces lo que yo hago, en lugar de contener, es encender la mía. Y entonces, vete a tu cuarto castigado porque te enojaste. Como si tuviéramos un botón para apagar la emoción y entonces no pudiéramos enojarnos. Estaba escuchando también el otro día en la clase de mis hijos, de uno de mis hijos, que la maestra decía, emociones negativas y emociones positivas. Y entonces yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? Y entonces le decía, ¿cuáles son las emociones negativas? Y me decía, pues la ira, el enojo, ¿no? Y yo le decía, ¿y por qué son negativas? Porque son parte de las emociones. Necesitamos transitarlas, aprender a cómo transitarlas. No son negativas. No sé si alguna vez vieron esta película de Intensamente y Alegría, ¿no? Alegría que no quería que nada pasara con Riley, que quería que todo el tiempo estuviera feliz, que no dejaba que tristeza se acercara y tocara el monitor. Y Riley necesitaba estar triste. No podemos estar todo el tiempo triste. Las emociones son como la vida, son como estaciones que tenemos que transitar, que tenemos que caminar. Pero no nos enseñaron a transitar por ellas, nos enseñaron a evitarlas. Y entonces, ¿qué tiene que ver con la discriminación? Tiene mucho que ver. La construcción de género impacta totalmente en la discriminación y en la violencia que estamos observando en nuestra vida. Les voy a explicar por qué. Nos educaron, nos construyeron con cuentos, con historias. Y entonces la princesa conoció a su príncipe azul y fue muy feliz para siempre. Y entonces nos enseñan lo que hemos probablemente escuchado en muchos lugares, en muchos momentos, que el hombre está fuera de los espacios y la mujer está dentro de los espacios. Que el hombre es el héroe de la historia y la mujer es aquella que, que expecta, que mira, que acompaña al héroe. Ajá. Y ya después no nos dicen, oye, cuando se pelea la princesa y el príncipe, ¿qué pasa? Que no nos vean pelear los niños. Pues que no nos vean pelear, pero tampoco nos ven resolver y entonces no saben cómo resolver. Canciones. Sin ti me muero. Mátame, pégame, pero no me dejes. Sin ti no soy nada. Todo por esta idea del amor romántico, ¿no? Eres mía y yo soy tu dueño. Y te lo demuestro con celos. Te lo demuestro tomando tu cuerpo, tomando tu placer, haciéndote mi propiedad. Y además, con esta construcción romántica, y además, yo como niño toda la vida fue entrenado para no hablar de mis emociones, porque si yo lloraba, era una niñita.
Porque si yo expresaba algo, era un mariconcito. Si soy tierno y sensible, seguro soy gay. Entonces me enseñaron todo el tiempo desde niño que yo no podía expresar mis emociones, porque entonces se iban a burlar de mí y me iban a castigar. Y entonces, ¿qué sí puedo hacer? Golpear. Ah, quiero decirle a mi amigo algo que lo quiero. Ay, pues le doy un puñetazo, carnal, o sea, porque si le digo, oye, amigo, te amo, van a decir que soy gay. Y entonces nos enseñaron a expresar sus emociones y todo por medio de la violencia. Y entonces, amor romántico, más esto, más esta forma de construirnos a los hombres y a las mujeres, bueno, violencia de género, feminicidios. Realmente queremos hacer un cambio, tenemos que ir más abajo. Películas, totalmente lo mismo. El amor romántico. Telenovelas, estamos bombardeados. Es más, ya hay unas telenovelas para niños donde salen unos perritos y entonces el niño, la niña la ve y es como si viera La Rosa de Guadalupe, pero en chiquito. Otra pregunta, ¿intimas o intimidas? Como no es intimar, es hablarte de mi sentir. Tengo una pareja, me peleo con mi pareja, ay, perdóname. Ah, ok, sí, órale. Pero ¿perdón de qué? ¿Qué más hay en el fondo? ¿Qué significa esto que pasó para ti, para mí? Pero no nos enseñaron a hablar. Y entonces intimidamos, nos enojamos, gritamos, determinamos, no pedimos ayuda. Así, ¿qué tiene que ver otra vez con la discriminación? Mucho tiene que ver. Nos enseñaron que hay emociones para hombres y emociones para mujeres. Nos dicen, las mujeres son sensibles, las mujeres son muy emotivas, ellas sí pueden expresar. ¿Será? Digo, sí puedes expresar con llanto y con muchas cosas, pero si te enojas, esa no es una emoción, eso no es algo que esté permitido para las mujeres, porque la que se enoja es una histérica, mal cogida, feminazi. Y los hombres que expresan sus emociones, otra vez, están usando cosas de la lista del otro lado, no pueden, tienen que regresarlos de este lado con castigos sociales. Y entonces construimos, aquí por eso puse las flechas, una dicotomía, donde las mujeres son sensibles, amorosas, cuidadoras, espacios interiores, vulnerables, débiles. Y los hombres, tú debes de ser fuerte, hijo, porque tú vas a llevar la casa, vas a mantener una familia, independiente, valiente, aguantador. Te toca ir y conquistar al mundo. Y además luchan todo el tiempo a estarse validando como hombres. Hay una frase que les puse incluso al final de Simone de Beauvoir que dice, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Y esa frase en alguna otra ocasión la escuché que decían, ni se nace mujer ni se llega a hacerlo. ¿Por qué? Porque el estereotipo que tenemos en México y en todo el mundo de las mujeres no es suficiente que te identifiques como mujer, que te vivas mujer. Tienes que comprobarlo, y además ser una buena mujer. Si no eres una marimacha o eres una puta. Y los hombres, todo el tiempo deben de comprobar que son hombres. Ajá. Y entonces, el más chingón, el más valiente, el que tiene más viejas. Y entonces, ¿qué pasa? Como no puedo, hombre, yo expresar mis emociones, entonces, con situaciones de riesgo, voy a validar que soy hombre y entonces voy en la secundaria y me madreo. Ajá. Yo en verdad, mi hijo va en la secundaria y me cuenta un chorro de cosas que se quedaron de ver en las escalinatas y que se van a golpear, muchas cosas. Entonces, yo digo, híjole, qué difícil, qué carga tan pesada también el estar comprobando y validándose como hombres. Y aquí está. Es una tabla de la INEGI del 2016, es muy reciente. Tipo de muerte, accidentes. De 7,519 hombres de entre 15 y 24 años, el 84.7% de esos hombres murió por un accidente, mientras fue únicamente el 15% de mujeres que murió en accidente. Homicidios, 88.4%, mientras que las mujeres 11.6%. Suicidios, 79.2% contra el 20%. ¿Qué nos está diciendo esto?
Nos está diciendo que de los 15 a los 29 años hay muchas muertes de hombres por accidentes y homicidios porque están en situaciones de riesgo. ¿Qué los coloca en esas situaciones de riesgo? ¿Por qué las mujeres no estamos ahí? Porque nos enseñan a cuidarnos. ¿Por qué? Tienes que cuidarte. Porque tienes a tus hijos. Porque si sales puede ser que no regreses. Suicidios. ¿Qué nos está diciendo? ¿Los hombres hablan? ¿Los hombres piden ayuda? ¿Qué podemos hacer? Necesitamos checar que el sistema es el problema, no nosotros. Todo comunica. Si yo no hablo de estas cosas, se entiende que es lo que tiene que suceder, ¿no? Necesitamos abrir espacios. Por ejemplo, yo hablo a veces de repente mucho de las cosas que me pasan aquí en casa. Me decía mi hijo, él me decía, él tiene ahorita 8 años, pero cuando tenía más o menos 6 años, me dijo, oye mamá, creo que no se tendría que decir el Día del Niño, porque decir que es solo el Día del Niño es como si no fuera el Día de la Niña. Entonces, yo me acuerdo que lo abracé y le dije que es cierto, o sea, que pudiéramos decir niño y niña. A veces en estas situaciones de lenguaje decimos, ay, ¿cómo están diciendo todes y todas esas cosas? Pero eso nos habla de 2 cosas. La primera es que lo que no se nombra no existe, incluso en lo penal. Si no está escrito en el código, no procede. Por lo tanto, hay muchos huecos. Segundo, de repente me decía un amiguito de mis hijos, a mí no me gusta que me digas así, me gusta que me digas así. Le dije, ok, sin problema te decimos así en casa. ¿Qué pasa si yo le hubiera dicho, ay, sabes que eso es una tontería? Yo te voy a decir como yo quiera. Le enseñar a respetar, a validar a la otra persona. Por lo tanto, es muy importante. Ir de lo general a lo particular, sí es cierto. No podemos hacer que de repente las cifras que les mostré al principio y que el mundo ya no sea ese mundo que tenemos ahora. Pero sí podemos empezar con lo particular. Enseñarles que ellos pueden decidir, que ellos pueden decir que no, que ellos pueden elegir, eso va a impactar toda su vida. Nuevamente regreso con mis hijos. Ellos si no quieren que les tomes una foto, te dicen que no, y no se las puedes tomar. Es una foto. Y a veces en la familia dicen, ¿cómo? Tus hijos no salen en las fotos. Es que no puedo obligarlo a que él decida, a que le tomen una foto. Mira, generalmente decimos en situaciones de abuso, no dejes que te toquen ahí, porque ni siquiera decimos vulva, pene. Ajá. No, no es nada más que te toquen ahí. Si alguien te mira y tú te sientes incómodo, incómoda, si alguien te toca con suavidad la mano y tú te sientes incómodo, incómoda, esa es una señal de alerta que tú necesitas escuchar. Tú puedes decir que no. Lo que tú dices es importante. Lo que tú quieres debe respetarse y además lo que dice la otra persona también es importante y también necesitamos respetarlo, aunque no estemos de acuerdo con eso. Entonces, enseñarles desde la casa que ellos pueden decir no, que ellos pueden opinar, que ellos pueden decidir y que el respeto es importante, les va a enseñar también a salir y respetar a otras personas. Enseñarles a cuestionar. No sé si han visto la película de Encanto, que ahorita está tan sonada de No se habla de Bruno. Y yo estoy viendo ahí en el Facebook que andan rolando, que les enseñemos. Totalmente de acuerdo. Hay muchas cosas muy enriquecedoras, pero no solo en Encanto. Por ejemplo, Encanto, a mí me gusta mucho esa película. La verdad es que soy fan de la música y me la paso aquí cantando con mi chaparro. Y el otro día estábamos analizando la canción de Siempre Fuerte, ¿no? Siempre fuerte, imparable. Habla de que está cansada de cargar, de que a veces se siente sola y que de repente anda flotando por las nubes y no tiene peso, ¿no? De esta situación de perfección de Isabela, y le digo a mi hijo, no hay perfección. Lo que importa es que
es que seas auténtico tú, ¿no? O sea, es como ir hablando con ellos cada oportunidad es importante, cada momento es importante. Es como estas situaciones de género, es educar en sexualidad. Entonces, analizar, pero también analizarme a mí. Ujú. De repente, fui el otro día a comprar pollo y cuando me entregaron el cambio, el tipo que me dio el cambio, cuando me entregó el cambio, me acarició suavemente la parte de abajo de mi mano. Yo cuando me subí al coche me sentí muy incómoda. Yo, que generalmente no me dejo y digo y todo, me petrifiqué. Ujú. Cuando llegué a casa, se sentaron mis hijos y les conté lo que me había pasado. Les conté que me había petrificado, que no dije nada y que me sentía muy triste por la situación y muy enojada y que les estaba compartiendo. Entonces ellos me estaban escuchando y les dije, no supe qué hacer. Ajá, me sentí muy incómoda. Y entonces el abrir estos canales de comunicación, no tienes que tener la respuesta. Con que tú te sientes y empieces a hablar de algo que te pasó en tu día, de algo que te generó incomodidad, de algo que no te gustó, ya estás generando un espacio para cuestionar, para hablar. Ujú. Buscar alternativas. Generalmente, en este sistema dicotómico, en este sistema donde solamente se acepta blanco, negro, sí y no, arriba, abajo, todo es dicotomía. Las personas que están en medio, hasta la Biblia lo dice, ¿no? Serán vomitadas de su boca por tibias. Nos enseñaron a vivir en los polos. Necesitamos empezar a transitar aquí, en este medio, aquí. Para validarme yo, no necesito invalidarte a ti. Y nos enseñaron eso. Nos enseñaron que para validarnos nosotros tenemos que invalidar a las demás personas. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso desde casa? Pregúntale, ¿cómo se siente? Genera acuerdos con él. Pregúntale qué se puede hacer, qué alternativas hay. Es que tú eres niño, no sabes, no. Ahí le estás diciendo que su opinión no importa. Enséñale que sí importa, que es importante. Y enséñale a expresar sus emociones. Es decir, no le digas, no llores, no te enojes. Ay, caray, ¿cómo se hace eso? O sea, tenemos un botón donde nos apagan y ya no lloramos, ya no sufrimos, ya no nos enojamos. No, o sea, tienes derecho a estar enojado. Lo que no tienes derecho es a gritarme, a gritarle a las personas que viven en la casa, a romper algo. Háblalo con él cuando no esté enojado. Cuando nos enojamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué te gusta? Puedes ir a tu cuarto, hacer una carta, pintar, respirar, usar muñecos. Y tenemos acá una ardillita en el centro que se enoja y pierde la cabeza y grita y todo, ¿no? Entonces respiramos con ella, hacemos muchas cosas. ¿Qué puede hacer previo al momento de que está enojado o enojada? ¿Cuáles son sus alternativas? Ahora, si se enoja y tú te enojas, pues ya valió esto, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces se pierde un momento de aprendizaje, un momento importante. Si está llorando, ven, llora, déjalo que salga. Entonces, al hablar de emociones, al hablar de género, al hablar de igualdad, al hablar de respeto, al hablar de que tiene derecho, estamos construyendo algo mejor. Estamos algo diferente, no mejor diferente. El mundo es demasiado, pero tu pequeño mundito sí lo podemos manejar, sí lo podemos trabajar, sí lo podemos adornar, sí podemos ir quitando, moviendo juntas, juntos. Construir espacios más amables. Lo que les decía de que no ayudas, contribuyes. Yo de repente a veces voy manejando y voy muy rápido y por ahí me peleo con alguien en el coche, ¿no? Y de repente volteo y los estoy viendo, me van mirando. Y entonces sí aprovecho y les digo, híjole, creo que lo que hice no estuvo chido, ¿verdad? No, mamá, no estuvo chido. Y entonces empezamos a hablar de eso, ¿no? Vivimos en un mundo donde yo soy feminista, me considero feminista
y considero que el feminismo, como un conocimiento, está al alcance de todas las personas. No necesito invalidarte a ti lo que tú crees. Cada persona tiene una historia, un momento, una trayectoria diferente. No sabemos lo que está viviendo la otra persona. Desigualdades. Empecemos en la casa. Empecemos con nosotras y con nosotros mismos. Empecemos con ellas y con ellos. Construyendo un espacio más amable donde él pueda o ella pueda sentirse segura. Un espacio donde se puede hablar. Puedo decir no sé, pero lo investigamos juntos. Puedes llegar a casa y decirme que estás triste o decirme, estoy enojado, no sé por qué, tuve un mal día, voy a mi cuarto y cuando esté listo bajo. Hay muchas alternativas. Pero algo que sí es muy importante y que necesitamos construir en nuestros hijos y nuestras hijas es que vean que en sus manos está, que ellos tienen poder. Pero para que vean que tienen poder para hacer una diferencia, necesitamos depositarlos en sus manos. Ajá. Que vean que tienen el poder de hacer una diferencia, que pueden hacer algo, que pueden decir no. ¿Ok? Por ejemplo, esto es algo que sucede mucho con las niñas, con los niños. Ay, las niñas feas, si no me saludas, eres una niña fea. Ya no vas a ser una princesa. Y entonces a las niñas nos enseñan a que yo me siento incómoda saludando a esa persona, pero no importa que yo me sienta incómoda. Lo que importa es que él se sienta bien. Entonces mi papel es que las demás personas se sientan cómodas. Y entonces me van enseñando desde que soy chiquitita a ignorarme, a invisibilizarme, a complacer a las demás personas. Entonces, eso, díganme si no impacta en las cifras de violencia, donde a mí me enseñan a estar calladita, a complacer, a ser objeto. Ajá. Me enseñan a ser sumisa, porque si me enojo, soy una feminazi. Incluso las malas de las películas, pensemos en Alicia en el País de las Maravillas, en Matilda, son mujeres de carácter muy fuerte, sin hijos, ¿cuál es el estereotipo? ¿No? Entonces, a mí me enseñan como mujer este polo, y a mí me enseñan como hombre este otro polo. Eso no generará impacto directo en la discriminación. Si veo un niño que no cumple lo que me dijeron que tenía que cumplir, lo castigo. No me enseñará, no impactará en los números de violencia que tenemos, en los feminicidios, no impactará en los números de abuso sexual donde los niños, las niñas llegan a primaria y no saben que su vulva es vulva y su pene es pene. ¿No impactará en todo esto el construir algo diferente? Yo creo que impacta. Yo creo que es algo que necesitamos ir observando. Lo que les decía, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Y a veces, por más que lo intentamos, no llegamos. Y en el lado contrario igual, por más que lo intentamos, no llegamos, nunca es suficiente. La desigualdad de género comienza en la infancia. Observemos. Aquí no se trata de que tu hija ven y ponte a hacer las cosas de la casa porque tú vas a tener una casa. Es una situación de sobrevivencia. Necesitas aprender, niño o niña, a lavar los trastes, a cocinar. Mi papel es enseñártelo. Yo como papá y mamá no estoy aquí para que me ames. Eso va a llegar. Mi papel es formarte. Es que el día de mañana no me necesites para sobrevivir. Yo les preguntaría, piensen 5 cosas que quisieran enseñarle a sus hijos, a sus hijas. Honestidad, responsabilidad, lo que quieran. 5 cosas. Piensen 5 cosas. Ahora díganme, ¿qué están haciendo para que ellos lo aprendan, para que ellas lo aprendan? ¿Se está haciendo algo? Entonces, no creo que la pregunta sea cómo educar a mis hijos.
para que no sufran discriminación, porque en algún momento desafortunadamente pueden sufrir discriminación por ser diferentes. Tan solo si los educamos, como es esta propuesta donde la lista no sea polarizada, es decir, yo soy hombre, porque incluso miren, cuando nos preguntan género, ¿qué es lo que está marcado? Femenino y masculino. Ya ni siquiera es hombre o mujer, ya es femenino y masculino. Es decir, tienes vulva, te toca ser femenino. Si tienes pene, te toca ser masculino. O sea, nos brincamos el hombre o mujer y ya lo colocamos en la lista de femenino y masculino. Y entonces me toca vulva, tengo que ser bien femenina, perdóname, yo soy una mujer, tengo vulva, soy mujer y soy bien masculina. Y además, ¿qué es lo masculino? ¿Qué, qué es lo que colocamos en la lista de lo masculino? Fuerte, valiente, independiente. ¿Y las mujeres no somos eso? ¿Qué colocamos en la lista de lo femenino? Sensibles, cuidadoras. ¿No el hombre sería delicioso y maravilloso que pudiera vivirse en estas también y estar cerca de sus hijos, ser cariñosos, sus hijas, expresar sus emociones y todo sin que llevara un castigo? ¿Qué es lo que discriminamos? Discriminamos lo que es diferente. Nos volvemos, no sé si vieron la película Matrix. Es como si nos metieran un programa, incluso ahorita en la tercera película de Matrix, Trinity hace una pregunta y dice, ¿cómo sé que deseo eso si toda la vida me programaron para desearlo? Ajá. Entonces, es como si fueran dos moldes de galletas y tuviéramos que ir replicándonos así, exactamente iguales con las mismas características. Eso no es posible. Si les enseñamos que eso no es posible, que lo natural es la diversidad, no solo hay blanco y negro, porque incluso en el blanco y negro hay un chorro de colores en medio y hay mucho más colores en el centro. Eso es lo que necesitamos, espacios seguros donde ellos puedan vivirse seguros, auténticos y, 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 y romper este molde de galletas que tenemos en la mente. Eso es lo que necesitamos. Me dicen el otro día, un amigo, Angélica, tú quieres una utopía, quieres ir contra el sistema. Y yo decía, bueno, es que así se imaginaba antes. Apenas vi la película de las sufragistas, no sé si ya la vieron. Y entonces es de las primeras luchas donde la mujer quería el voto. Y entonces, como no teníamos voto, no teníamos derecho a muchas cosas. Es más, para entrar, hablan de la historia de una que quiere entrar a estudiar historia. Y cómo es posible, ¿no? Que eh, bueno, esa es otra película. Pero bueno, incluso está en Netflix, se llama, ay, ¿cómo se llama? Ahorita les paso el dato, ¿no? Ellas están protestando en contra del concurso de Miss Universo, cuando los primeros años que se daban en Inglaterra, en contra de estos estereotipos, ¿no? Y entonces yo veo las dos películas y digo, híjole, las personas que en ese momento estaban luchando por hacer una diferencia eran vistas como locas. Incluso a una le quitaron su hijo, a su pequeño, su esposo la dejó, sufrió muchísimo, las llevaban a la cárcel porque eran personas rebeldes que ahorita nosotras votamos por ellas, por su lucha. Y entonces digo, ¿cómo no es posible pensar en un mundo diferente que a lo mejor no nos toque ver, pero que sí podemos empezar a construir y que enseñar y empoderar a nuestros hijos y a nuestras hijas y enseñarles que tienen el poder para hacer una diferencia, para construir unos cimientos diferentes? Entonces, pues muchas gracias. Es muy vasto este tema, el hablar de género es muy grande porque necesitamos hablar de sexualidad, de femenino, de masculino, de dicotomía, de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, empezar a ir tocando las puertas y ir generando estos espacios es importante. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Todo excelente, Anne. La verdad es que, como siempre, lo haces ver muy, muy fácil, pero creo que sí, nosotros como papás, o si tenemos sobrinitos, o, o niños que estén dentro de nuestro círculo, siempre
tratar de ayudarlos, y yo creo que en la forma en como nos lo estás planteando es una manera muy sencilla de ver. Sinceramente, siempre siento que tus comentarios y tus tips son muy buenos. Bueno, en lo que a lo mejor les empiezan a surgir algunas pequeñas preguntas, o puedan darnos algunos ejemplos de vida que hayan tenido en relación al tema de hoy. Voy a leer también aquí algunas personitas que nos estuvieron acompañando. Tengo también aquí a Hilda Patricia Galindo Ramos, de la Secretaría de Fomento Agropecuario. Muchas gracias. A Guadalupe Portilla Vega, de la Secretaría de Infraestructura. Buen día, Juan Pedro Cuautle Cuamatzi, del Programa de Violencia de Género del Estado de Tlaxcala. A la licenciada Laura Verónica Hernández Jiménez, del Instituto Estatal de la Mujer. Tengo a Victoria González, de la Beneficencia Pública. De COEPRIS, a Itzel Pérez Salazar. De la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado, a la licenciada Lezama, o el licenciado Lezama, no lo sé. De Recursos Humanos, a Marta Flores, de la Coordinación General de Comunicación, también bienvenidos. Dice, buen día a todos y todas. A la contadora Magdalena Xochihua, titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Finanzas. Comentan, buenos días, muy interesante y gracias por la capacitación. La Coordinación General de Planeación e Inversión, la contadora Sofía García Salinas. También dice, buenos días, excelente ponencia, la titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Procuraduría del Estado de Tlaxcala, la licenciada Michelle Parraguirre Abraham. Sí, siguen preguntando que cómo se llama la película de Netflix. A ver, Anne, si nos pudieras así como que acordarte Sí, el justamente ahorita nombre. estoy buscándola. Denme un minutito, no tiene mucho que la vi. Y también les voy a pasar el nombre de la otra película, la primera es Las Sufragistas. Si gustan, les voy a escribir aquí mi teléfono. Es 46. Ese es mi teléfono. Si me mandan un mensajito, les comparto el link de la película de Las Sufragistas que está en Facebook, o igual la pueden buscar. Yo tengo la película, si gustan se las comparto. Es muy interesante porque, híjole, yo la veía y sentía la emoción de poder decir, ¿no? Del poder luchar porque haya una diferencia. Y en ese tiempo era como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? O sea, te estás quedando sola, tu esposo te dejó y tu hijo te lo quitaron y tú luchando por esas cosas, y en la cárcel y toda esa situación que sufrieron, esa soledad, ¿no? Por pensar en un mundo diferente para nosotras. Entonces, la segunda es sale esta chica que salió en Piratas del Caribe. Ahorita se las estoy buscando. Denme un minutito y de una vez les paso el dato. Claro que sí. Bueno, sigo mandando los saluditos. Por favor. También la licenciada Paola Lisette Monter, que es titular de la Unidad de Igualdad de Género de Salud de Tlaxcala. Dice la contadora Magdalena, gracias por la invitación, excelente conferencia. Ahorita voy a leer las preguntitas, nada más voy mencionando nombres. También de artesanías, el licenciado Juan Carlos, excelente tema y muy buena ponencia. Tengo, a Marisol Tlachi, también dice gracias por la capacitación, el cambio a la igualdad empieza por la educación de nuestros niños, mil gracias. Sí, sinceramente yo creo que pues empezamos de ahí, ¿no? Es la base para crear una mejor sociedad. Y bueno, si nosotros estamos detectando, ya estamos en pues nivel de entendimiento de que está también en nuestras manos hacer algo para que todo mejore, pues empezar con nuestros pequeños, ¿no? Y bueno, pues gracias, Ann, también por ayudarnos a entender cómo hacerlo. A ver, voy a leer más por acá. Que dice Pedro Cuautle, gracias. Abel Hernández Bonilla, excelente plática, licenciado Abel. Del Tribunal de Gracias. Justicia Administrativa.
Claro, Elisa Colin Manzano, ya lo había leído, me parece, que es la secretaria de Salud. Juanita Ortiz, buen día a todos, un tema muy interesante. De Cuepris, Itzel Pérez, dice, me gustó mucho, es muy amplio, pero nos apertura el hambre por saber más. Claro que sí, Itzel, te comparto que vamos a tener aquí a nuestra maestra, futura maestra, ya se está titulando, con otros temas muy interesantes. Hay en el grupo de igualdad de género, se los voy a ir compartiendo. También vamos a tener a otros 2 psicólogos que me van a estar apoyando para poder terminar esta valiosa capacitación anual. Entonces, sinceramente, espero que les interese y bueno, pues será un gusto, Ixel, también tenerte en las otras pláticas. Y bueno, vamos a continuar. ¿O ya encontraste el título, Ann? ¿Encontraste el No lo título? encuentro, la voy a buscar, una disculpa. No te preocupes. Pero en verdad, no sé si te mande a ti el nombre cuando lo encuentre, y si alguien más tiene dudas, que se comunique contigo o que me eche un mensajito. Hola, Lick. Claro, Y claro. con todo gusto les mando la foto y les mando donde encuentran las 2 películas. El link de las sufragistas y la otra que es... no recuerdo su título. Sale esta chica que sale en Orgullo y Prejuicio, el Piratas del Caribe también. Sale ella. Entonces, bueno, no lo recuerdo, ya la busqué, pero no la tengo. Y como tengo las varias plataformas de películas, ya me metí a una, a otra, y en fin, no la encuentro, pero se las No te ubico. preocupes. Y cualquier cosa, mándenme por favor un mensajito y se los devuelvo. Y pues muchas gracias por el espacio, Mari, porque realmente es muy importante que se toquen puertas, ¿no? Apenas este sábado termino un seminario de sexualidad para adolescentes, y ellos cuando empezamos a hablar estos temas, hicieron un muro y ponían cosas bien bonitas, que el género que nos dividen, puedes amarte, pusieron las 5 emociones, pusieron muchas cosas, y ellos tienen mucha apertura de recibir, ¿no? Entonces ellos decían, no, es que si yo le digo a mi amigo que lo quiero, me dicen que soy gay. O sea, me hacen mucha burla. Me molestan en la escuela porque soy delgadito, ¿no? Entonces, todas estas cosas que ellas y ellos van construyendo y que les duele. Recuerdo que terminamos de hacer una actividad y una chica empezó a llorar y me decía que es que así se sentía, ¿no? Que se sentía a veces muy sola y muy vulnerable. Entonces, mostrar que hay estos espacios, irlos formando para ellos y para ellas, es bueno, ¿no? También hay lecturas que son importantes. Hay un libro que también estamos compartiendo que se llama 200 preguntas para hablar de sexualidad con mi adolescente. Y entonces les recomendamos que las lean. A ver, amor, ¿tú qué crees de esta pregunta? Y entonces la lees y entonces habrá veces que no sabemos, pero podemos decir, hey, yo también lo viví. O fíjate que cuando yo estaba en esa edad me pasó esto. Entonces ir abriendo estas situaciones con ellas, con ellos, pues es muy importante. Entonces, con todo gusto les comparto también el libro y más material. Solo les agradezco un mensajito y gracias por su tiempo, gracias por su escucha y por su acompañamiento. Muchas gracias, Mari, por el espacio. Un abrazo. Gracias, Ann. Gracias. Oye, nada más, no sé si te pudiera mencionar aquí una preguntita que nos hacen y ya cerramos, si gustas, porque sé que tienes otras actividades, igual todos los demás. Nada más mencionan, ¿cuál es la edad ideal para empezar a enseñar a los niños sobre la igualdad? Esa pregunta es como cuando me preguntan, ¿cuál es la edad ideal para empezar a hablar de sexualidad? No hay una edad. Ajá. Todo momento, toda oportunidad es valiosa. Y más que hablar, es el actuar. A veces decimos mucho congruencia. Para mí, más importante que la congruencia es la consistencia. Es decir, hay veces que los papás hacemos cosas que hasta nos andamos escondiendo para que no nos vean. Un cigarro, se nos sale una grosería, ya pasaron, nos dieron una nalgada a nuestra pareja, cosas así, ¿no? Y entonces amor, estas son cosas que los adultos hacemos cuando somos adultos y asumes la responsabilidad, o por ejemplo, cuando tienes una pareja, estás casado, estás enamorado, etcétera, ahí son los valores que quieres enseñar. Lo hacemos cuando tú seas adulto, cuando tú seas más grande vas a poder.
hacerlo y vas a tener que asumir una consecuencia de lo que tú hagas, ¿no? Así más o menos es hablar de igualdad y equidad. Es hablar, pero más que hablar es actuar. Ajá. Es, por ejemplo, yo tengo 2 varones en casa. Uno tiene 8 años y otro tiene 14 años. Y entonces, eh, yo la verdad es que en la casa, si me dicen te ayudo, si es como, no me ayudas, amor. Aquí contribuimos todas y todos porque aquí vivimos. Es estar abriendo constantemente. Es cuando digo feliz día del niño, también diga de la niña y me pregunten, ¿por qué dices de la niña? Si eso engloba niños y niñas. Es en todo lo que haces que ellas y ellos te van observando. En verdad, ellos observan todo lo que haces. Es muy importante que nos observemos nosotros, ¿no? De repente, hace tiempo me invitaron a un foro de violencia y entramos, era violencia de género, y entró conmigo mi compañero Jesús, te acordarás de él. Y entonces estábamos hablando y hablábamos de que la violencia está en todos los espacios y que la generamos todas las personas. Y entonces terminó muy efusivo el tema, mi compañero se sintió muy incómodo y él me decía, y él lo compartió, él dijo, pareciera que mi cuerpo ya es un simbolismo, ya tan solo este cuerpo que me representa genera algo, ¿no? Genera es un cierre de hablar. Entonces, yo hablo y educo en género y en igualdad y en equidad cuando les enseño a, por ejemplo, con cosas pequeñas en la casa. ¿Sabes qué, amor? Yo cociné, les toca a ustedes levantar por edades, las cucharas, los vasos te tocan, que tengan pequeñas responsabilidades que son contribuciones. Cuando le cuento un cuento y a veces hay que cambiarle incluso a las historias, ¿no? A los cuentos, el final, ¿no? O sea, por ejemplo, me dice mi hijo, cuéntame la Bella Durmiente y le cuento con un chorro de modificaciones y le voy explicando que no está chido que si alguien está durmiendo llegues y la beses, ¿no? Entonces, le enseñas todo el tiempo, en todo momento, pero también le enseñas cuando tú empiezas con tu propia búsqueda y tu propia lucha. Si yo le digo a mi hijo, no sé todas las respuestas y me equivoco todo el tiempo, pero, pero él mira las luchas que yo tengo, mira eh, eh, todo lo que vamos haciendo, lo que vamos construyendo. Si él ve y en casa ve, desafortunadamente, muchas veces en casa las mujeres trabajamos fuera, pero también llegamos a trabajar en casa, ¿no? Y el hombre a veces llega y descansa, y eso es algo que pasa, ¿no? Y entonces podernos organizar con cosas de la casa. Y lo más importante para mí es hablarlo, decirle, me pasó esto, fíjate que hoy vi esto, eh, y todas estas cosas que fuimos viendo en la plática, para validarlo a él o a ella, para decirle, tú eres importante, lo que tú piensas es importante y se necesita respetar. Más que enseñarle, yo le estoy diciendo a ella que se respeta lo que ella siente, lo que él siente y que es válido. Entonces, creo que enseñarle a él, a ella a hacerlo, lo comento nuevamente, un beso. Si no quiere besar, está bien, saluda de la mano, saluda y di hola, buenas tardes. Si no quiere una foto, es válido. Incluso hay una cosa que se llama la ilusión de la elección. Cuando son muy pequeñitos, por ejemplo, hace mucho frío y no quieren llevar suéter, porque sucede. Y entonces manejamos la ilusión de la elección en cosas que para ellos implique un riesgo. Bueno, tengo estas sudaderas, estas chamarras, elige. Sí tiene que llevar chamarra, pero yo le digo que la elija. Eso es en casos donde es vital que lo haga porque su vida es importante y ahí implica una situación de sobrevivencia. A eso me refiero. Pero que ellos puedan decidir, um, que puedan decidir y que se respete lo que ellos están decidiendo y que se respete la diferencia de pensar que tiene él o ella y que yo tengo y que le estoy respetando, ahí estamos del otro lado. Con ellos mismos y a través de ellos y de ellas es que van a aprender el respeto, que las diferencias son válidas y que
que se respetan. Ujú. Entonces, bueno, pues básicamente creo que es, no sé si tengan otra comentario, otra, algo más. Gracias, Ann. Sí, después te comparto todo lo que en el chat nos están diciendo, también otras personalidades que se conectaron con nosotros. Este, y bueno, pues ahora sí que la edad es desde chiquititos, ¿no? Y mientras más pronto se pueda compartir esto y enseñarles a los peques y sobre todo con el ejemplo propio de qué es la igualdad y cómo manejar ciertas situaciones, pues es el mejor camino. Bueno, pues creo que vamos a concluir esta reunión. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias especialmente a ti. Te comparto que tenemos un reconocimiento que se te entregará más adelante. Ya no lo voy a leer por temas de tiempo, pero sí lo firma mi titular, el doctor Oscar Xicotencal Pérez, que es el presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, quien te deja saludos, te reitera y agradece muchísimo, como siempre, tu apoyo y la participación en estos temas. Pues gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Les estaré mandando en el grupo del WhatsApp el teléfono de la licenciada para que cualquier situación, cualquier duda, cualquier asistencia, bueno, lo puedan hacer directamente con ella y bueno, la información del libro, por ejemplo, que ella les estaba diciendo, también sin ningún problema se los podemos compartir por ese medio. ¿Quiere compartir algo? Ok, bueno, aquí le manda saludos el licenciado Edmundo Pérez, nuestro jurídico. Muchas gracias a todos, pues yo creo que vamos a cerrar. Gracias, Ann, un abrazo virtual, que tengan un excelente jueves. Gracias a todos, bye Hasta bye, luego, bonito día. gracias. Adiós. Gracias, bye bye. Bye.